Bueno, buenas tardes. En primer lugar, los agradecimientos de rigor muy afectuosamente a mi amigo el doctor Juan Corbalán, que ahora es mi colega, antes estaba del otro lado del mostrador. Agradezco esta excelente organización de estas jornadas, no solo por la modalidad de los sillones, que ya ha sido aludida muchas veces, sino también porque todo está perfectamente ordenado y sincronizado, y solo nos tenemos que dedicar a venir y relajarnos y poder hablar a gusto en un clima de mucha cordialidad, donde destaco el pluralismo, la variedad de ideas, el debate y la posibilidad de intervenir antes de venir acá e inclusive estando acá. Me siento muy orgullosa de compartir este panel con mis colegas jueces de primera instancia y también con mi amigo el doctor Elgassi. La verdad que estar acá, primero el título de las jornadas resulta sugerente porque innovación y reconfiguración del derecho administrativo que ya anuncia vientos de cambio. En segundo lugar, estar en el último panel, penúltima, implica un agradecimiento, me olvidé de darlo, al público que está aquí y que todavía no se ha agotado de escucharnos. Y por un lado tengo la ventaja de que casi todo se ha dicho, y algunas cosas voy a recalcar de lo que he escuchado en estos días, y por otro lado la dificultad de que casi todo se ha dicho. Entonces, ¿qué me queda por decir cuando ya se ha dicho casi todo? Lo primero que quiero destacar es que quedó clarísimo en estos 3 días que el derecho administrativo que alguna vez estudiamos en la facultad o inclusive en alguna maestría forma parte de la historia, de la era jurásica del derecho, que tenemos todos que ayornarnos. En esta necesidad de ayornamiento estamos todos, no hablo solo de los 3 poderes del Estado, sino también los ciudadanos. Y destaco algunas palabras que he escuchado. Por ejemplo, el doctor Balbín ha hablado del derecho administrativo como una construcción colectiva. El doctor Schmidt-Abman habló de que la administración tiene que decidir junto con el ciudadano. El doctor Barnés habló de que el siglo XX hasta el presente es la era de la defensa de los derechos colectivos. Y después me preocupó cuando escuché al doctor Mayral hablar de silencio de los tribunales frente a los abusos de la administración y morosidad judicial. Y estas palabras me tienen que llegar mucho más que las otras que se dijeron antes, porque soy jueza, y si yo no me hago cargo como jueza de la parte que me toca cumplir, entonces ¿para qué estoy cumpliendo lo que estoy cumpliendo? De modo que frente a esta alternativa me propongo compartir algunas reflexiones con ustedes, que es más una invitación a recorrer un camino juntos o a preguntarnos cosas que respuestas dadas, porque respuestas en verdad tengo pocas, pero sí tengo preguntas. Lo primero que veo es una constitución como la nuestra, que ya se ha dicho mucho, que es riquísima en derechos y plagada de garantías, y el colega justo dijo creo que a la mañana, habló de que los jueces éramos héroes de los derechos humanos. Esto confieso que me dio un poco de susto porque no me atribuía el rol de heroína y la verdad que me parece un poco duro de sobrellevar, pero sí debo reconocer que las demandas que se nos plantean a todos los colegas y quienes estamos en la primera instancia compartimos esta cosa de la mesa de entrada, es la primera puerta judicial del ciudadano y entonces las perplejidades son nuestras antes que de nadie porque después recorren otras instancias. Demandas que son innovadoras, desafiantes, novedosas, increíbles a veces por lo maravillosas, a veces por lo estrambóticas, pero en todo caso algún planteo hay que hacer frente a eso y algo tenemos que hacer. Entonces ya se ha hablado mucho también, cosa que tenía pensado decir, pero ya se habló y lo doy por dicho, la diferencia esta entre el litigio clásico o el litigio de derecho público a la que se refirió Guillermo Tracy, que tiene un trabajo escrito sobre eso, y sobre lo cual también habló el doctor Massimino en la conferencia anterior. Y estos son los litigios que más nos preocupan a los jueces de primera instancia, porque son aquellos frente a los cuales no tenemos remedios, y no hablo de remedios, hablo de remedios procesales, que es a lo que me voy a referir ahora. A ver, cuento algunos casos míos y algún otro que ha habido en el fuero. Hay demandas pidiendo que se repare la infraestructura de hospitales públicos con múltiples prestaciones.
que se repare la infraestructura, que se revisen las historias clínicas, que se provea ropa de cama. Litigios donde se demanda que en una villa se garantice el acceso a la prestación de salud de todos sus habitantes, y entonces hay que ver cómo llegan las ambulancias, cómo están los centros de salud allí, cómo es todo el mecanismo interno por el cual una ambulancia llega a asistir a una persona. O cuando se demanda, por ejemplo, que la administración cumpla, como tengo un expediente cuya sentencia dictó Guillermo Tracy, que se cumpla con la ley 105, que es la del mapa nutricional, que establece que la administración tiene que hacer un mapa nutricional porque eso funciona como insumo para que después la legislatura haga las políticas públicas. Y se nos plantea eso como cualquier otra cosa que se les ocurra donde el acto administrativo, el reglamento, la LPA, la organización administrativa y todo lo que hemos estudiado, funciona algo así como cuando uno estudia medicina y lo que vio fue anatomía. Entonces uno sabe que tiene 200 huesos, 4 litros de sangre, un corazón, un cerebro, y eso es el derecho administrativo que estudiamos. Ahora se nos pide explicar por qué el cuerpo funciona como funciona y por qué se enferma, y qué hacemos para que se le pase la enfermedad o para curarlo, si la palabra se aplicara acá. Y acá es donde tenemos el problema. Entonces, ahora vamos a hablar después de las facultades instructorias y todo, pero primero, antes de las facultades instructorias y del código, reconozco que tenemos una ley de amparo maravillosa y un código contencioso que regula todas las normas procesales. Antes que eso, miremos la Constitución, que hacía rato que no miraba estos artículos. Y veo que el 106 dice que corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de todas las causas regidas por puntos de la Constitución, etcétera, así como también organizar la mediación voluntaria conforme la ley que la reglamente. La verdad, si alguna vez la leí, me la había olvidado. El 108 dice que el Poder Judicial debe garantizar la resolución de los conflictos en tiempo razonable, lo que decía el doctor López Alfonsín. Y el artículo 128, que habla de las competencias de las comunas, dice que es competencia concurrente de las comunas con el gobierno la implementación de un adecuado método de resolución de conflictos mediante el sistema de mediación con participación de equipos multidisciplinarios. Frente a estas tres normas constitucionales, yo me pregunto, ¿qué impide a los jueces hacer algo distinto con lo que tenemos? Tengo la sensación de que el Código Contencioso y las normas procesales tal como las tenemos, se han convertido algo así como en un único antibiótico que uno suministra siempre el mismo antibiótico para la misma enfermedad. Y entonces uno le pone siempre el mismo suero con la misma cantidad de penicilina, pero hoy han cambiado los enfermos. Entonces, si no cambiamos nosotros, que somos los médicos que tenemos que administrar esa medicina, estamos equivocados. La alusión a la medicina es porque toda mi familia es de médicos, perdón, pero es la analogía que más me viene a mano. Entonces me pregunto, si la Constitución me está habilitando un sistema de mediación, por supuesto que van a decir conforme la ley que lo reglamente y el Consejo va a creer que yo le quiero quitar facultades porque la tiene que reglamentar el Consejo que dicta los reglamentos del Poder Judicial, no me quiero pelear con el Consejo, pero lo que digo es, yo tengo una Constitución que me está diciendo, resuelva de otra manera, resuelva en tiempo razonable y trata de resolver el conflicto. Entonces, lo planteo en general para cualquier caso, porque los casos individuales a veces nos plantean los mismos desafíos y los jueces tenemos que llamar a audiencias y ver cómo hacemos con la complejidad de lo que nos traen, pero en mayor medida lo planteo para este litigio estructural o litigio de derecho público, donde uno sabe que el problema no es llegar a la sentencia y que en todo caso a la sentencia es lo más fácil. El problema es ejecutarlo, como también se ha dicho mucho. Entonces, sea que uno empiece a ejecutar la propia medida cautelar que dictó al principio, o llegue a una sentencia, en algún momento uno se enfrenta con el problema de tener que ver cómo ejecuta eso. Y lo que me planteo es lo siguiente, ¿por qué no cambiamos la mirada? Lo que estoy planteando es un cambio de paradigmas acerca del rol del juez. Yo sé que hay mucho miedo en esto de, como juez, me convierto en mediador. Sigo siendo jueza, no dejo de serlo. El punto es, yo digo siempre que en todo caso si me convierto en mediador, me convierto en un mediador privilegiado porque el imperium lo tengo siempre. Pero ¿qué me impide a mí llamar a las partes a una audiencia, empezar a escucharlas, a veces entrevistarlas por separado, a veces intermitentemente hablar con uno y otro, a veces inclusive lo he hecho, dejarlos que hablen a solas para que se pongan de acuerdo sobre un determinado conflicto?
Esto no es pensar que el derecho procesal es una ciencia oculta, ni abrogar los derechos a la defensa en juicio, ni a la bilateralidad, porque todo esto también lo podemos resguardar. De lo que estoy hablando es que necesitamos jueces que frente a estos problemas del derecho administrativo se corran del lugar de estricto decisor y pasemos a convertirnos en un facilitador de procesos de cambio. ¿Ustedes creen que en los litigios estructurales hay tanto que probar? ¿Hay tanto que investigar acerca del derecho que está en juego? En general el derecho está claro, hay un derecho que está vulnerado, el problema no es el qué de estos expedientes, el problema es el cómo de estos expedientes. Y la administración tiene dos fantasmas. El quién es el juez, porque ese es un tema que ese riesgo siempre lo corren, creo que lo primero que miran es a quién le cayó sorteado el expediente. Y después, una vez que se tranquilizan, no se ponen molestos, el tema es el qué, y es el cómo y el cuándo. ¿Qué va a resolver y cuánto tiempo me va a dar para cumplirlo? Este es el miedo que tienen. Entonces, si trabajamos el expediente desde una óptica de citemos audiencias, escuchemos a las partes, fijemos audiencias pautadas, tal vez haya distintas audiencias con distintos funcionarios de distintas áreas de la administración, porque a veces las prestaciones son complejas, no es una sola área de la administración, a veces es desarrollo social, salud, educación, todos nos tienen que contestar cosas. Eso siempre es preferible a incorporar informes, que normalmente un informe tiene no menos de 15 o 20 fojas, donde la única importante es la última, porque todas las demás son remisiones que se hace en la administración a un área y la otra, y de eso se da traslados y se impugnan, y resulta una cosa farragosa que solo dilata en el tiempo e impide tener la inmediatez en el conocimiento del conflicto y la propuesta de solución. No voy a sustituir a la administración, tengo claro el límite de lo que hace un juez contencioso, el juez tiene que saber todo lo que acelera y también tiene que saber cuál es el freno. En esto, con algunos errores como cualquier ser humano que soy, creo que relativamente lo tengo claro, pero sí, la visión del litigio estructural desde esta manera y la forma de abordarlo proponen un cambio en el paradigma del rol del juez y también una propuesta que debe hacer el juez desde este lugar de un camino conjunto y compartido que ambas partes deben transitar. Me va a decir, qué idílica, qué lindo lo que está planteando. No, lo hago. A veces me sale mejor, a veces me sale peor. Pero es una visión diferente que me parece que el derecho administrativo está pidiéndonos que miremoslo desde otra óptica. Entonces el Estado ya no nos va a ver como el actor opositor que me quiere desestabilizar y el juez es el adverso que me impone prestaciones imposibles en tiempos escasísimos. El juez en este caso va a ser el facilitador, reitero, de un proceso de cambio donde la administración tiene que saber que lo que se está jugando en ese litigio estructural es cómo hace el Estado para cumplir sus obligaciones constitucionales. Entonces, señor, usted está acá porque usted tiene una obligación. La Constitución le manda a usted garantizar los derechos. Y acá vamos a construir entre todos el cómo. Decídalo usted, vayámoslo trabajando juntos y vayamos trazando este camino compartido. Yo sé que a esto se achaca muchas veces que el juez no tiene que estar en la sentencia, que corre el riesgo de prejuzgamiento, que la imparcialidad. No me parece que esto sea tan así. El juez puede inclusive a veces dictar una medida cautelar y hacer audiencias donde en esas audiencias está ejecutando su medida provisoria. En ese sentido no prejuzgó nada, simplemente resolvió algo en forma cautelar y lo está ejecutando. Pero debemos evaluar la escalada y desescalada del conflicto, como siempre digo, en qué nivel de tensión está eso, y proponer una alternativa conjunta. La palabra alternativa es una palabra complicada, porque esto de métodos alternativos de resolución de conflictos, volviendo a la medicina alternativa es vista como una medicina de segunda, rayana casi que en el curanderismo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de métodos alternativos de resolución de conflicto, parece que lo que sale del código, estrictamente, la sentencia y la ejecución, y el juez que baja el martillo, parece poco serio o parece un juez que no trabaja debidamente conforme las partes lo requieren. Me parece que hay que salir del esquema bipolar del litigio clásico. Tenemos mucho litigio clásico, por supuesto que tenemos mucha impugnación de acto administrativo tributario, mucho empleo público. Yo no estoy planteando esto para todo. Así como dije que no hay un mismo remedio para todas las enfermedades, tampoco este segundo remedio es para todo.
Hay que poder evaluar cuándo se requiere en determinados litigios una mirada diferente del juez. Salir del esquema de A contra B, proponer una nueva visión. Entonces veo nuevo derecho administrativo, nuevos jueces, necesidad de un nuevo paradigma acerca del rol del juez. Tendríamos que plantearnos también, como dijo Alejandra Petrella hoy a la mañana, nuevas formas de evaluación de quienes llegan a ser jueces. La pregunta es, ¿qué debe saber un juez hoy para ser juez? En primer lugar, bueno, a mí me gusta la filosofía del derecho, yo creo que hay que saber un poco de filosofía del derecho. Un juez que no es consciente del rol que ocupa en la sociedad, de lo que es el derecho como práctica social discursiva, que expresa y condensa los conflictos que hay en una sociedad determinada, en un momento determinado, no sabe qué papel está ocupando. Y con esto no estoy hablando de que el juez haga ninguna política partidaria, sino que tenga conciencia de su rol. Y el juez contencioso administrativo más que ningún otro porque controlamos a la administración. Filosofía del derecho. Segundo, por supuesto que hay que saber derecho administrativo, derecho constitucional, derecho procesal. No estoy diciendo un juez que no conozca su especificidad técnica. Una cosa fundamental, los jueces debemos saber más gestión. Nosotros, juzgados de primera instancia, tenemos 20 personas a cargo. Tenemos que administrar recursos humanos, recursos materiales, recursos temporales para una enorme cantidad de expedientes, ejecuciones fiscales, amparos ordinarios. Y no tenemos herramientas de gestión. Sin embargo, pareciera que esto no es lo importante a la hora de ser juez. Solamente le tomamos un poco de derecho administrativo, después le tomamos preguntas sobre ingresos brutos, sobre fallos de la Corte que tal vez son viejos, no les importan, en esta jurisdicción no se aplican. ¿No? Tenemos que saber esto y tenemos que saber métodos alternativos de resolución de conflictos. Tenemos que saber herramientas de gestión y herramientas de manejo de conflictos. ¿Qué se nos propone a los jueces? Que resolvamos conflictos. El cómo de la mejor manera posible para hacer frente a la sociedad de hoy. Ya termino y quiero contar algo que me han enseñado mis expedientes y mis justiciables. El otro día tuve un litigio estructural donde un grupo de vecinos solicitan que se cumpla con una ordenanza que establecía que en el tercio medio de una manzana de la Villa 3 se construyeran un polideportivo, una salita de primeros auxilios, digamos, una serie de espacios que había que crear. Y hay uno de los problemas que se generó en la audiencia es que en ese tercio de la manzana, a los costados hay que dejar un pequeño caminito que es el lugar de acceso público para poder llegar a ese lugar, y los vecinos que ocupan esa manzana avanzan un poquito más, entonces avanza el de al lado y el del otro corre su alambrado y el otro construye un garage. Entonces la discusión en la audiencia era quién era la autoridad competente para que esos vecinos no avanzaran. Entonces la discusión fue, hay otros colegas suyos que llaman a la gendarmería, la Secretaría de Hábitat e Inclusión no tiene poder de policía, la corporación que está haciendo la obra lo único que tiene que hacer es la obra. Entonces, a partir de lo que desechamos se empezó a proponer. Por ejemplo, se propuso que se le pidiera a la contratista que adelantara la instalación de las luminarias. Entonces, al poner las luminarias al costado ya se desalienta el avance de estos vecinos, que se hicieran juegos inclusivos, que se pusieran placitas pequeñas. Pero lo más interesante fue cuando al pasar una vecina contó que ellos, cuando había estos problemas entre dos vecinos y uno quería avanzar y le decían, no, pero mirá, esto perjudica la obra de todos, no lo hagas, ellos llamaban a Juan y a Pedro, dos vecinos mayores de ahí del barrio, y los vecinos se acercaban, y eran vecinos que son como referentes en el barrio, y decían, no, mirá, esto no es bueno. Entonces dije, realmente, la existencia de estos vecinos hace innecesaria la existencia de jueces. Si nosotros resolvemos... No te asustes, Guillermo, no te asustes, no vamos a perder nuestro trabajo por esto. A lo que digo es, los vecinos nos enseñan con esto, de que tenemos que resolver los conflictos de otra manera, de que tenemos que dialogar y juntarnos con gente que nos ayude a dialogar si esto es lo que no podemos hacer, pero que los conflictos no se resuelven solo y necesariamente en el ámbito de la justicia y con el imperio. Quería dejar estas preguntas.